De Carlos Marx y Federico Engel. El Manifiesto Comunista. Parte 1 de 7. Prologado, explicado, anotado y glosado. Trabajo de Gómez Crespo. Este trabajo ha sido minuciosamente prologado y explicado, a medida que transcurre, a través de referencias específicas a los conceptos propios de Marx y sus seguidores. Las referencias a pie de página son numerosas, de manera que el desafío de este audio es aprovechar al máximo este valioso aporte, manteniendo la fluidez de la lectura. Ignoro la adhesión ideológica de Gómez Crespo. Sea cual sea, la considero un aporte a su trabajo. Producción, Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Prólogo. En 1842, a la edad de 24 años, Carlos Marx dirigía un periódico llamado, comillas, La Gaceta Renana, cierre comillas, o del Rin, que se editaba en la ciudad de Colonia. Federico Engel, hijo de una acaudalada familia de industriales, tenía entonces 22 años y enviaba colaboraciones desinteresadas a este periódico. Por aquellas fechas, la familia de Engel decidió enviarle a estudiar y a dirigir los negocios familiares a la ciudad inglesa de Manchester, que era entonces el centro del capitalismo mundial. Aprovechando el viaje, Engel se pasó por Colonia en septiembre de 1842, pero Marx casi no le atendió, pues sospechaba que sus desinteresados artículos y su presencia en el diario eran una maniobra de la policía para infiltrar un espía en la redacción. Engel siguió camino de Manchester, desde donde continuó enviando colaboraciones, hasta que el gobierno prohibió la publicación de la Gaceta Renana. Marx se fue a vivir a París, y ambos, uno en Inglaterra y el otro en Francia, entraron en contacto con una organización obrera secreta llamada la Liga de los Justos. Engel, a su regreso a Alemania, se pasó por París en 1844 para ver a Marx, que ya se había convencido de que Engel no era ningún espía de la policía. En París comprobaron que habían llegado de forma independiente a las mismas conclusiones teóricas. Deseando difundir sus ideas entre los obreros, decidieron explicar sus puntos de vista a los miembros de la Liga de los Justos. A principios de 1847, un representante de la Liga le indicó que casi todos los miembros de la organización estaban convencidos de que sus planteamientos teóricos eran correctos, y le pidió que ingresaran en esta para defenderlos ellos mismos en el próximo congreso. La Liga aprobó los planteamientos políticos de Marx y de Engel, y pasó a llamarse Liga de los Comunistas. Asimismo se encargó a Marx y a Engel que redactaran un manifiesto que contuviera las principales ideas comunistas adoptadas por la Liga. Engel empezó el trabajo con una obra en forma de catecismo, titulada Principios del Comunismo, pero este trabajo fue abandonado posteriormente. Marx y Engel, ayudados por Jenny von Westphalen, la esposa de Marx, consiguieron dar a la imprenta el Manifiesto Comunista en febrero de 1848, exponiendo por primera vez al público el pensamiento marxista de forma sistemática y escrita. El Manifiesto Comunista se basa principalmente en dos ideas profundamente entrelazadas. La primera, que cada persona y sobre todo cada sociedad histórica, tiene una ideología distinta, un pensamiento social e ideológico distinto, compuesto entre otras cosas, por su concepción de la justicia, el derecho, la estética, la libertad, la filosofía, la política, la moral, la sexualidad, la ética o la religión, y por su concepción de la dignidad, la belleza, la propiedad, la vergüenza, la culpa, el honor, la caridad, el decoro, la propiedad, la virilidad, la feminidad, la infancia o el honor. Lo que origina estas ideas, distintas en cada persona, sociedad, cultura o civilización, es la estructura económica y productiva en esa sociedad. Si las diversas sociedades tienen estructuras familiares distintas, es porque el sistema económico de cada una de ellas es distinto. Si cada sociedad considera el sentido de la dignidad de una forma distinta, es porque cada sociedad tiene un sistema económico distinto. A esta concepción de la sociedad y de la historia, Marx y Engel le llamaron, comillas, materialismo histórico. Cierre comillas, aunque esta expresión no aparece en el Manifiesto Comunista. Al estudiar la historia de la humanidad, Marx y Engel se dieron cuenta de que cada vez que hay cambios en la estructura económica de una sociedad,
inmediatamente se producen importantes cambios su ideología. Cada vez que en una sociedad se produce una transformación importante de su sistema económico, la primera generación que crece en la nueva estructura productiva, provoca una ruptura generacional. Los jóvenes tienen nuevas ideas estéticas, sexuales, políticas, religiosas, morales y de todo tipo. Pero si no se producen cambios económicos en esta, los hijos adoptan sin grandes problemas la estructura ideológica de sus padres. Lo que genera las ideas sociales de los hombres, es el ambiente económico y productivo en el que viven. La otra gran idea que conforma el manifiesto comunista, es la explotación del hombre por el hombre. Marx y Engels se dieron cuenta, de que al igual que los esclavos eran explotados en la antigüedad, los trabajadores son explotados hoy en día. Cuando un esclavista compra un esclavo, lo que está haciendo, es comprar su fuerza de trabajo con la intención de hacerle trabajar y sacar un beneficio. El coste del esclavo, más lo que le cueste su manutención hasta su muerte, deben ser inferiores, a lo que obtenga de vender lo producido por el esclavo. Cuando un capitalista contrata a un obrero, lo que verdaderamente está comprando, es su fuerza de trabajo, por la que le paga un salario. Pero al igual que en el caso del esclavista, solo querrá comprar esta fuerza de trabajo, si obtiene de ello un beneficio o plusvalía. Lo que obtenga de vender lo producido por el obrero, tiene que proporcionarle un beneficio, de lo contrario no le contratará, y éste se quedará en el paro. Marx y Engels nos exponen en el manifiesto comunista, cómo se producía esta explotación en el capitalismo de 1847. El nexo de unión, del materialismo histórico y de la explotación del hombre por el hombre en todas las sociedades hasta el momento, se encuentra en la ideología de clase. Por una parte, al analizar el curso de la historia, Marx y Engels se dieron cuenta de que la ideología oficial de todas las sociedades, estaba determinada por condicionamientos económicos. Por otra, se percataron de que aunque en tiempos prehistóricos no sucediese así, ya desde el principio de la historia, todas las sociedades habían sido sociedades explotadoras, en las que unos hombres se apoderan del trabajo de otros. Al analizar las ideas sociales, se dieron cuenta de que éstas estaban determinadas principalmente por los intereses económicos de las clases dominantes. Que en todas las sociedades históricas, la justicia, el derecho, la estética, la filosofía, la política, el Estado, la moral, la sexualidad, la ética o la religión, no son neutrales o imparciales, sino que son un complemento indispensable para apoyar y sustentar la explotación de la clase explotadora. Por ejemplo, al analizar las diversas civilizaciones esclavistas de la antigüedad, observamos que su derecho es esclavista, su religión es esclavista, su moral es esclavista, su ética es esclavista, y en general que la verdad oficial y el pensamiento único de todas ellas, considera que la esclavitud es justa y necesaria. Que es imprescindible, digna, moral, ética y querida por los dioses. Que es beneficiosa para dueños y esclavos. De la misma forma, actualmente la ideología oficial y el pensamiento único burgués, con todas sus constituciones burguesas, sus derechos humanos burgueses, su dignidad burguesa de la persona y todo el resto del entramado ideológico burgués, como el sistema familiar, el jurídico, el religioso, el sexual o el político, está destinado a facilitar la explotación capitalista de los obreros. Por ello, a los marxistas no se le puede dominar ni convencer con argumentos, éticos, morales, religiosos, jurídicos o políticos. Por eso, el marxismo es un sistema de pensamiento materialista, que no atiende a ningún razonamiento ideológico. El marxismo es una ideología antiideológica, que rechaza todo argumento ideológico o idealista, y que solo atiende a razones materiales y a razonamientos económicos y materialistas. Toda persona tiene una ideología y por ello cada marxista también tiene su pensamiento ideológico, con su concepción de la ética, la moral, etc., que será principalmente, fruto de sus circunstancias económicas y materiales. Pero el marxismo no las tiene. No tiene planteamientos legislativos, morales, sexuales, artísticos, religiosos, jurídicos o éticos, pues considera que estos son subjetivos y que se originan como consecuencia de la estructura material y económica de cada sociedad, por lo que en cada sociedad son distintos. Como Marx explicaba 3 años antes de escribir el manifiesto comunista,
En un artículo en una publicación llamada Los Anales Franco-Alemanes, es imprescindible hacer una crítica implacable de todo lo existente. Cierre comillas, y muy especialmente una crítica de las armas. Cierre comillas de los explotadores, entendidas estas armas, como todo lo que constituye la ideología establecida, la verdad oficial y el pensamiento único. Hay que criticar aquellos planteamientos ideológicos tan claros y básicos, que todos los dan por ciertos y que nadie los pone en duda, pues estos son posiblemente, las armas de los explotadores. Engel explicó en el entierro de Marx, de forma muy simple y sencilla, para que pudieran entenderlo las pocas personas allí presentes, sus dos grandes descubrimientos. Comillas. Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse, antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que por tanto, la producción de los medios de vida inmediatos y materiales, y por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época, es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben por tanto explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Pero no solo es eso. Marx también descubrió la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista, y la sociedad burguesa que éste origina. El descubrimiento de la plusvalía, iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses, como las de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. Cierre comillas. Producción, Alejandro Concha Gajardo www.alejandroconcha.com. Marx hace dos descubrimientos primordiales. Por una parte, que el capitalista siempre obtiene una plusvalía o beneficio, con el que explota al obrero. Por otro, que en todas las épocas históricas ha existido esa explotación, y que los sistemas económicos y productivos en que se han asentado las distintas formas de explotación a través de los tiempos, son los que han generado las ideologías de las distintas épocas históricas. Estas ideologías o estructuras de pensamiento social, como es lógico, defienden y sustentan el sistema de explotación existente en cada sociedad. Por todo lo expuesto, hay que abandonar todo razonamiento de tipo ideológico y razonar desde puntos de vista económicos y materialistas, para no caer en las trampas ideológicas de los explotadores. Hay que desmontar esas trampas ideológicas, que constituyen sus armas. Las ideas sociales son subjetivas y varían en cada lugar y en cada momento histórico, los razonamientos materialistas son objetivos e invariables, permaneciendo inmutables a lo largo de los tiempos. Marx y Engel no condenan la explotación del hombre porque la consideren injusta, moralmente mala, éticamente reprobable o por cualquier otra causa ideológica. Lo que le dicen a los trabajadores, es que deben oponerse a esta explotación, porque para ellos es material y económicamente lesiva. Por ello deben unirse, para defender con más fuerza sus intereses materiales. En su biografía de Marx, Engel nos vuelve a informar de los dos grandes descubrimientos de Marx. Comillas. El primero, es la revolución que ha llevado a cabo en toda la concepción de la historia universal. Hasta aquí, toda la concepción de la historia descansaba en el supuesto, de que las últimas causas de todas las transformaciones históricas, habían de buscarse en los cambios que se operan en las ideas de los hombres, y que de todos los cambios, los más importantes, los que regían toda la historia, eran los políticos. No se preguntaban, ¿de dónde le vienen a los hombres las ideas, ni cuáles son las causas motrices de los cambios políticos? Pues bien, Marx demostró, que toda la historia de la humanidad, hasta hoy, es una historia de luchas de clases, que todas las luchas políticas, tan variadas y complejas, solo giran en torno al poder social y político de unas u otras clases sociales, por parte de las clases viejas, para conservar el poder, y por parte de las clases nuevas ascendentes, para conquistarlo. Situándose en este punto de vista siempre y cuando que se conozca suficientemente la situación económica de la sociedad en cada época, conocimientos de los que ciertamente,
carecen totalmente. Nuestros historiadores profesionales se explican del modo más sencillo todos los fenómenos históricos, y asimismo se explican con la mayor sencillez los conceptos y las ideas de cada periodo histórico, partiendo de las condiciones económicas de vida y de las relaciones sociales y políticas de ese periodo, condicionadas a su vez por aquellas. Por primera vez, se erigía la historia sobre su verdadera base. Cierre comillas. Los cambios políticos a lo largo de la historia, no se originan simplemente porque la gente cambie de ideas políticas, sino porque los cambios económicos originan nuevas clases sociales o modifican las ya existentes, y estas nuevas clases sociales, que han surgido gracias a nuevos sistemas productivos y económicos, lógicamente, tienen ideas distintas a las anteriores. Se origina entonces una pugna, entre las ideas de la clase social dominante, asentada en su sistema económico de explotación, y las de la clase ascendente, asentadas en los nuevos sistemas económicos y productivos que la han creado. Estos continuos enfrentamientos entre clases sociales, con sus ideas políticas asentadas inconscientemente en sus intereses económicos, son la verdadera base y el verdadero motor de la historia. Comillas. El segundo descubrimiento importante de Marx, consiste en haber puesto definitivamente en claro, la relación entre el capital y el trabajo. En otras palabras, en haber descubierto cómo se produce dentro de la sociedad actual, con el modo de producción capitalista, la explotación del obrero por el capitalista. El actual modo de producción capitalista, tiene como premisa la existencia de dos clases sociales. De una parte los capitalistas, que se hallan en posesión de los medios de producción y de sustento, y de otra parte, los proletarios, que excluidos de esta posesión, solo tienen una mercancía que vender, su fuerza de trabajo. Mercancía, que por tanto, no tienen más remedio que vender, para adquirir los medios de sustento más indispensables. Cierre comillas. El segundo gran descubrimiento de Marx, es el haber descubierto y analizado, cómo se produce la explotación del obrero industrial por el burgués capitalista. Que el beneficio empresarial, es una forma de explotación de los obreros. La base del marxismo y por ello del manifiesto comunista, se resume en dos conceptos: el materialismo histórico y la explotación de los obreros por la burguesía. Texto. El manifiesto comunista. Nota. Aunque en castellano se conoce como el manifiesto comunista, el título original era Manifiesto del Partido Comunista. Texto. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Contra este fantasma se han conjurado en una santa jauría, todas las potencias de la vieja Europa, el Papa y el Zar, Metternich, y Guizot, los radicales franceses, y los polizontes alemanes. Nota. El manifiesto comunista, ha dado lugar a diversas obras literarias, como el poema de Rafael Alberti, Un fantasma recorre Europa, aparecido en El poeta en la calle, de 1931 a 1935, que empieza con estas palabras, o el de Bertolt Brecht, El manifiesto en verso. El comunismo no es una invención de Marx y Engels, pues las ideas comunistas existen desde el principio de los tiempos. Ya Platón creó el comunismo platónico, una sociedad perfecta, de carácter idealista y en muchos aspectos reaccionario. La palabra comunismo, proviene de común, y los primeros cristianos eran comunistas, tal como nos los presentan los Hechos de los Apóstoles, pues todo lo tenían en común, y la palabra comunión, tiene el mismo origen etimológico que comunismo. Engels en el prólogo a la edición alemana del Manifiesto Comunista de 1890, indica acerca del término comunismo: en 1847, el socialismo designaba un movimiento burgués, el comunismo un movimiento obrero. El socialismo era, a lo menos en el continente, una doctrina presentable en los salones, el comunismo, todo lo contrario, y como en nosotros era ya firme entonces la convicción, de que la emancipación de los trabajadores solo podía ser obra de la propia clase obrera, no podíamos dudar en la elección de nombre. Más tarde, no se nos pasó nunca por la cabeza, el modificarlo. Tras la derrota de Napoleón en 1815, todos los reyes de Europa formaron la Santa Alianza, para asegurarse que no se establecería ningún régimen liberal en la Europa continental, ayudándose militarmente unos a otros, para mantener sus monarquías absolutas. Marx y Engels utilizan la palabra Ejtihad,
para darle múltiples significados a la frase. Significa cacería, cruzada, campaña de difamación, azuzar a una jauría de perros, enviar a la policía contra alguien y también santa alianza. De la misma forma que existía una santa alianza contra los liberales, también existía una santa jauría contra los comunistas. Indirectamente, están llamando perros, a quien conforman esta santa jauría anticomunista. El Papa era el rey del Reino de Roma, que abarcaba toda la Italia central, en donde reinaba como monarca absoluto. Como tal, pertenecía a la Santa Alianza. De todos los monarcas que constituían la Santa Alianza, el zar Nicolás I era el más reaccionario de todos y el principal valedor de esta. Su enorme ejército aplastó varias sublevaciones liberales fuera del territorio de Rusia. Engel nos indica en su obra, El papel de la violencia en la historia, que en 1855, cuando el resto del ejército ya no era capaz de expulsar al enemigo del suelo ruso, el cabeza de chorlito de Nicolás, perdió miserablemente el ánimo y se envenenó. Metternich, príncipe austrohúngaro y canciller de Austro-Hungría de 1821 a 1848. Fue el inspirador y organizador del Congreso de Viena, 1815, en el que se decidió la creación de la Santa Alianza. Protagonizó en su país una política extremadamente reaccionaria. Engel nos indica en el papel de la violencia en la historia, Metternich levantó entre su Estado y Alemania una verdadera muralla china. Las tarifas aduaneras impedían la entrada de productos materiales de Alemania, la censura, los espirituales, las más inverosímiles restricciones en materia de pasaportes limitaban al extremo mínimo las relaciones personales. En el interior, un absolutismo arbitrario, único incluso en Alemania, aseguraba al país contra todo movimiento político, hasta el más débil. Un año después de escribirse el Manifiesto Comunista, fue derrocado por la fuerza. En su obra, Revolución y Contrarrevolución en Alemania, Engel indica: el 13 de marzo siguiente, de 1848, el pueblo de Viena dio al traste con el poder del príncipe Metternich, a quien puso en vergonzosa fuga del país. Guizot, historiador, enemigo declarado del proletariado y ministro de Asuntos Exteriores de Francia cuando se escribió el Manifiesto Comunista. En su biografía de Marx, Engel nos indica lo que sucedió cuando Marx se encontraba exiliado en París. El estudio de la economía política y de la historia de la Gran Revolución Francesa, todavía le dejaban a Marx tiempo para atacar de vez en cuando al gobierno prusiano. Este se vengó, consiguiendo del ministro Guizot, en la primavera de 1845, y parece ser que el mediador fue el señor Alejandro de Humboldt, que se le expulsase de Francia, teniendo que marcharse a Bélgica. En su obra, La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, Marx indica que pese a ser un político burgués, Guizot se colocó activamente al lado de la Santa Alianza. Los radicales franceses. Conjunto de pensadores pertenecientes a la pequeña burguesía, que polemizaban contra la gran burguesía, pero también contra todas las incipientes fuerzas obreras, ya fueran socialdemócratas, socialistas, comunistas o de cualquier otro tipo. El lector de la época en que se escribió el Manifiesto Comunista, se veía sorprendido, pues el fantasma del comunismo no solo se cernía sobre la nobleza absolutista, sino también sobre los burgueses más liberales. Posteriormente se explicará, que además de la nobleza y la burguesía, existe una nueva clase social, el proletariado. Los polizontes alemanes. La Liga de los Justos, había tenido diversos problemas con la policía alemana. En su obra, Contribución a la historia de la Liga de los Comunistas, Engel nos relata, a fines de 1846, la policía pudo descubrir rastros de la Liga en Berlín, Mentel, y en Magdeburgo, Beck, sin que le fuese posible seguirlos. Los espías que la policía intentaba infiltrar en la Liga para poder desarticularla, son estos polizontes alemanes. Marx y Engel juegan con la palabra Polizisten, que significa policías, y Polizisten, que es la que utilizan y que se ha traducido como polizontes. La intención de Marx y Engel, con este primer párrafo, era dejar sorprendido al lector o oyente de la época, pues el fantasma del comunismo, se cierne tanto sobre los burgueses liberales, como sobre los nobles absolutistas. Uno de los objetivos del Manifiesto Comunista, consiste en explicar, que del imparable ascenso de la burguesía, nace una nueva clase social, con intereses propios, la clase obrera. Esta nueva clase social, se opone tanto a la burguesía,
como a la nobleza. Producción, Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Texto. ¿Hay un solo partido de la oposición, a quien el gobierno no califique de comunista? ¿Hay un solo partido de la lance al rostro de la oposición más progresista, lo mismo que a su oposición, que no enemigos reaccionarios, la acusación estigmatizante de comunista? Nota. La Gaceta Renana había sido acusada de comunismo. Texto. De este hecho se desprenden dos consecuencias. La primera, que el comunismo ya se haya reconocido como un poder por todas las potencias europeas. La segunda, que ya es hora de que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo así al paso de esa leyenda del fantasma comunista, con un manifiesto de su partido. Nota. Debido al ascenso de la burguesía y a la mejora de los medios de producción, se ha creado una nueva clase social, la clase obrera. Implícitamente, todas las naciones europeas admiten la fuerza que va adquiriendo esta nueva clase social con intereses propios. El comunismo es un fantasma, entre otras causas, porque la Liga de los Justos es secreta, por lo que nadie sabe exactamente lo que quieren los comunistas. Son un espectro sin definición clara, pero gracias a este manifiesto, todos podrán saber de forma clara y precisa, qué es el comunismo, quitándose de encima ese aspecto espectral. La Liga de los Justos era una organización obrera secreta. Se intentaba que las autoridades no supieran ni siquiera de su existencia, aunque la policía de varios países ya la había detectado. Marx y Engels convencieron a los afiliados de la Liga de los Justos para que la transformaran en una asociación abierta de masas. Por eso ya no se ocultan, y editan este manifiesto, exponiendo sus ideas. Texto. Con este fin se han reunido en Londres los representantes comunistas de varios países, y han redactado el siguiente manifiesto, que aparecerá en lengua inglesa, francesa, alemana, italiana, flamenca y danesa. Nota. En el Congreso de la Liga de los Justos, en el que se decide el cambio de nombre. El manifiesto comunista se publicó en 1848, pero debido a la derrota de la revolución de ese mismo año, no fue posible su inmediata traducción a varios idiomas, tal como se pretendía. En los 20 años siguientes, se hicieron varias ediciones, aunque la mayoría fueron clandestinas o semiclandestinas. A partir de aquí, Marx y Engels intentan dejar al espectador con la intriga de cuál es ese fantasma comunista que se cierne sobre Europa, y se dedican a hacer un análisis histórico, que desembocará en la aparición primero de la burguesía, y después del proletariado, como fruto lógico de esta. Texto. Título. Burgueses y proletarios. Nota. En una nota a la edición inglesa de 1888, Engels indica, por burguesía se entiende, la clase de los capitalistas modernos que son los propietarios de los medios sociales de producción y que explotan el trabajo asalariado. Por proletariado se entiende, la clase de los trabajadores asalariados modernos, que ya que no poseen medios de producción propios, dependen de la venta de su fuerza de trabajo para poder vivir. La palabra proletario proletarier, quizás es una invención de Marx y Engels, que deriva de prole. La crearon porque se dieron cuenta de que la explotación tiene una doble vertiente. Por una parte, el explotador se apodera de parte del trabajo realizado por el explotado. Por otra, el explotado debe proveer al explotador de una nueva generación de explotados, gracias a su prole o descendencia. Los explotadores fomentan la natalidad entre los explotados, pues cuantos más sean estos, mayor será el fruto de su explotación. De la misma forma que el esclavista obliga a sus esclavos a tener todos los hijos posibles, los burgueses de la época habían creado una ideología y una legislación natalista, de defensa de la vida, que intentaba aumentar en todo lo posible el número de trabajadores. Estaban legalmente prohibidas la eutanasia, la homosexualidad, el suicidio, el aborto, los medios anticonceptivos, y en general todo lo que se pudiera oponer al aumento de la población. Además en alemán, prolet también significa plebeyo, vulgar. Texto.
Hasta nuestros días, la historia de la humanidad ha sido una historia de luchas de clases. Nota. Se refieren a la historia, no a la prehistoria. Como ya hemos visto en la introducción, Marx y Engels pensaban que en periodos prehistóricos, había existido una sociedad sin clases, a la que llamaron comunismo primitivo o estado primitivo. Engels nos lo expone en su obra, Del socialismo utópico al socialismo científico. Los nuevos hechos obligaron a someter toda la historia anterior a nuevas investigaciones. Entonces se vio, que con excepción del estado primitivo, toda la historia anterior había sido la historia de las luchas de clases, y que estas clases sociales, pugnantes entre sí, eran en todas las épocas, fruto de las relaciones de producción y de cambio, es decir, de las relaciones económicas de su época, que la estructura económica de la sociedad en cada época de la historia constituye, por tanto, la base real cuyas características explican en última instancia, toda la superestructura integrada por las instituciones jurídicas y políticas, así como por la ideología religiosa, filosófica, etc., de cada periodo histórico. En la nota sobre Guizot, hemos visto que Marx, y también Engels, había estudiado la Revolución Francesa, intentando encontrar sus causas, y en general el origen de todas las transformaciones históricas. En su biografía de Marx, Engels indica, solo en la escuela moderna de los historiadores franceses, y en parte también de los ingleses, se había impuesto la convicción de que, por lo menos desde la Edad Media, la causa motriz de la historia europea era la lucha de la burguesía en desarrollo, contra la nobleza feudal, por el poder social y político. Pues bien, Marx demostró que toda la historia de la humanidad, hasta hoy, es una historia de luchas de clases, que todas las luchas políticas, tan variadas y complejas, solo giran en torno al poder social y político de unas u otras clases sociales, por parte de las clases viejas, para conservar el poder, y por parte de las nuevas clases ascendentes, para conquistarlo. La historia de la humanidad, es un continuo forcejeo entre clases sociales, con intereses materiales contrapuestos. Frente a la historiografía mayoritaria en la época, que consideraba la historia como un transcurrir de reyes y de guerras, la nueva concepción de la historia, aseguraba que la verdadera base de esta, es la transformación de la sociedad y de sus clases sociales. Este capítulo titulado Burgueses y Proletarios, es un resumen histórico, de los 10 siglos anteriores, aplicando el nuevo método historiográfico del materialismo histórico. Producción, Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Texto. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores feudales y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, siempre frente a frente, enfrentados en una lucha ininterrumpida, unas veces encubierta, y otras franca y directa, en una lucha que conduce siempre, a la transformación revolucionaria de la sociedad, o al exterminio de ambas clases beligerantes. Nota. En una sociedad esclavista, se produce una lucha de clase entre los esclavistas y los esclavos. Normalmente es una lucha sórdida y soterrada, pero a veces estalla en las rebeliones de los esclavizados. En la antigua Roma, los hombres libres se dividían en patricios y plebeyos. Además de la lucha de clases entre libres y esclavos, existía una lucha de clases entre patricios y plebeyos, que dio lugar a muchos enfrentamientos e incidentes históricos, especialmente durante el periodo de la República Romana. Los patricios eran los nobles y heredaban su puesto en el Senado o Parlamento, mientras que la plebe, casi no tenía representación política. En la Edad Media, los señores feudales eran los dueños de la tierra, y en cierta medida de sus siervos. Los siervos eran explotados por estos, teniendo que cederles parte de su producción agrícola. Durante la Edad Media, hubo todo tipo de enfrentamientos entre ambas clases sociales, con quema de graneros, asesinato de obispos y rebeliones campesinas. Marx y Engels indican en la ideología alemana, las grandes insurrecciones de la Edad Media partieron todas del campo, pero, igualmente resultaron fallidas, debido precisamente a su dispersión y a la tosquedad inherente a la población campesina. Desde la Edad Media, hasta el siglo XIX, se estableció la producción mediante gremios. En todas las ciudades había entre 50 y 100 gremios, que dominaban todas las profesiones urbanas. Solo podía ejercer una profesión, quien fuese miembro del gremio de esa profesión,
y esta pertenencia pasaba de padres a hijos por herencia. Los miembros del gremio eran los maestros, y sus ayudantes, que no podían ejercer el oficio de forma independiente y por cuenta propia, eran los oficiales. Cuando las fuerzas conservadoras y reaccionarias se imponen, impidiendo la transformación progresista de la sociedad, esta a largo plazo desaparece, destruyéndose todas sus clases sociales. Texto. Desde el principio de la historia, nos encontramos siempre la sociedad dividida en estamentos, dentro de cada uno de los cuales, hay a su vez, una nueva jerarquía social con grados y posiciones. En la Roma antigua eran los patricios, los equites, los plebeyos, los esclavos. En la Edad Media eran los señores feudales, los vasallos, los maestros, los oficiales de los gremios, los siervos de la gleba y dentro de cada una de estas clases, nos encontramos también con matices internos. Nota. La sociedad se divide en clases sociales, y estas en nuevas clases y subclases. Los patricios romanos, constituían la nobleza romana, que heredaba su puesto en el senado o parlamento. Los equites, eran los ciudadanos romanos que no eran patricios, pero que eran lo suficientemente ricos como para comprarse un caballo con el que ir a la guerra, por lo que no servían en la infantería de las legiones. Los plebeyos constituían la plebe, o pueblo bajo pero libre, pues no eran esclavos y tenían la ciudadanía romana. Los esclavos eran quienes realizaban todos los trabajos, especialmente durante el Imperio Romano. Los médicos, los funcionarios, los alfareros, los maestros, los panaderos, los bomberos, todas las profesiones en general, estaban cubiertas por esclavos. Los señores feudales, eran la nobleza de la Edad Media. Gracias a sus armaduras tenían la fuerza militar y eran los propietarios de las tierras. Los vasallos dependían de un señor feudal mediante el vasallaje, por lo que no eran siervos de la gleba. Solían ser los siervos no agrícolas, o los caballeros feudales de menor rango, que estaban adscritos a un noble de título superior. Teóricamente, todos los nobles de un reino, eran vasallos de su rey. Los maestros eran los que podían ejercer una profesión en un burgo, pues pertenecían al gremio de esa profesión, en ese burgo. Este derecho se transmitía de forma hereditaria. Los oficiales de los gremios, eran quienes tenían que trabajar para un maestro artesano, pues no podían trabajar de forma independiente, por no ser miembros del gremio. Marx indica en El Capital, esta tendencia a convertir el trabajo parcial en profesión vitalicia de un hombre, responde a la tendencia de las sociedades antiguas a declarar hereditarias las profesiones, a petrificarlas en forma de castas o de gremios. Los siervos de la gleba, eran los trabajadores agrícolas medievales, que no podían abandonar la tierra que trabajaban. Eran súbditos de su señor feudal y estaban sujetos a la tierra, estando obligados a cultivarla, no pudiendo abandonar su trabajo. Obsérvese que Marx y Engels consideran, que toda clase social, tiene subclases sociales. Texto. La moderna sociedad burguesa, que ha surgido de las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho, solo ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. Nota. La burguesía, que apareció en los burgos medievales, ha transformado con su actividad productiva aquella sociedad feudal, hasta crear la moderna sociedad capitalista. El pensamiento burgués, aseguraba entonces y asegura hoy en día, que ya no existen clases sociales o explotación del hombre por el hombre, tal como sucedía en el esclavismo. Marx y Engels le responden, que la explotación sigue existiendo, al igual que en otros tiempos. Lo que ha hecho el capitalismo, ha sido crear una nueva forma de explotación. El burgués, gracias a la posesión del capital, se apropia de parte del trabajo realizado por el obrero, de la misma forma que el esclavista, se apoderaba de parte del trabajo realizado por el esclavo. En su biografía de Marx, Engels indica, para la idea socialista, esta nueva concepción de la historia tenía una importancia culminante. Demostraba que toda la historia, hasta hoy, se ha movido en antagonismos y luchas de clases, que ha habido siempre clases dominantes y dominadas, explotadoras y explotadas, y que la gran mayoría de los hombres ha estado siempre condenada a trabajar mucho y disfrutar poco.
Texto. Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy y cada vez más abiertamente, toda la sociedad tiende a separarse, en dos grandes grupos enemigos, en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. De los siervos de la gleba de la Edad Media, surgieron los villanos de las primeras ciudades, y estos villanos fueron el germen, de donde brotaron los primeros elementos de la burguesía. Nota. Los que vivían en las villas o burgos, que dieron lugar a la primera burguesía. Texto. El descubrimiento de América o la circunnavegación de África, abrieron nuevos horizontes e imprimieron nuevo impulso a la ascendente burguesía. El mercado de la China y de las Indias Orientales, la colonización de América, el intercambio comercial con las colonias, el incremento de los medios de cambio y de las mercaderías en general, dieron al comercio, a la navegación, a la industria, un empuje jamás conocido, atizando con ello el elemento revolucionario, que se escondía en el seno de la sociedad feudal ya en descomposición. Nota. La burguesía es una clase social revolucionaria, que mediante la producción y el comercio, ha transformado lenta pero totalmente la sociedad feudal. Engel en su biografía de Marx indica, con el descubrimiento de los territorios no europeos, desde mediados del siglo XV, la burguesía obtuvo una zona comercial mucho más extensa, y, por tanto, un nuevo acicate para su industria. La industria artesana fue desplazada en las ramas más importantes por la manufactura de tipo ya fabril, y esta, a su vez, por la gran industria, que habían hecho posible los inventos del siglo pasado, principalmente la máquina de vapor, y que a su vez repercutió sobre el comercio, desalojando, en los países atrasados, al antiguo trabajo manual y creando, en los más adelantados, los modernos medios de comunicación, los barcos de vapor, los ferrocarriles, el telégrafo eléctrico. Posteriormente, este sistema de producción fue sustituido por la manufactura. Dentro del mismo taller artesanal, unos extraían la arcilla, otros la amasaban, otros la torneaban, otros la cocían y otros la vendían. De esta forma, se produjo una mejora en la calidad y el precio de los productos manufacturados. Marx en El Capital, explica la manufactura diciendo, consiste en reunir en un solo taller, bajo el mando de un mismo capitalista a los obreros de diversos oficios independientes, por cuyas manos tiene que pasar el producto hasta su terminación. Así, por ejemplo, un coche, de caballos, es el producto colectivo del trabajo de toda una serie de artesanos independientes, carreros, talabarteros, costureros, cerrajeros, latoneros, torneros, tapiceros, vidrieros, pintores, barnizadores, doradores, etc. La manufactura de coches, reúne en un taller todos estos oficios y los entrelaza. Texto. Pero los mercados seguían ampliándose, y la demanda de productos crecía sin cesar. La manufactura ya no era suficiente. La máquina de vapor, revolucionó los sistemas de producción. La manufactura cedió el puesto a la gran industria moderna, y la clase media industrial, tuvo que dejar su puesto a los grandes magnates de la industria, a jefes de auténticos ejércitos industriales, a los burgueses actuales. Nota. Al descubrirse la máquina de vapor, el sistema de producción mediante la división del trabajo en el taller, quedó superado. Entonces la burguesía creó la gran industria, que sustituyó a la manufactura. Texto. La gran industria creó el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. Este imprimió un gran impulso al comercio, a la navegación y a las comunicaciones por tierra. A su vez, estos progresos redundaron considerablemente en provecho de la industria, y en la misma proporción en que se acrecentaba la industria, el comercio, la navegación o los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía. Crecían sus capitales, e iba desplazando a un segundo plano a todas las clases sociales heredadas de la Edad Media. Nota. La modificación de los sistemas productivos por parte de la burguesía, por una parte destruye todas las demás clases sociales heredadas de la Edad Media, pero al mismo tiempo, crea un proceso de globalización del planeta, en el que todavía nos encontramos. Marx indica en El Capital, los capitalistas industriales, los potentados de hoy, tuvieron que desalojar,
Para llegar a este puesto, no solo a los maestros de los gremios artesanos, sino también a los señores feudales, en cuyas manos se concentraban las fuentes de la riqueza. Texto. Vemos pues, que la moderna burguesía, es como lo fueron en su tiempo las anteriores clases sociales, el producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones radicales, operadas en los sistemas de comercio y de producción. Nota. Carlos Marx indica en La miseria de la filosofía, que este proceso histórico tuvo dos partes. La historia de la burguesía puede dividirse en dos fases. Durante la primera, la burguesía se destaca como una clase sujeta al régimen feudal y a la monarquía absoluta. Durante la segunda, organizada ya como clase independiente, derriba el orden de la sociedad feudal y la monarquía, e instaura sobre sus ruinas el nuevo sistema burgués. La primera fase necesitó un periodo de tiempo mayor que la segunda para desarrollarse y un caudal de energías superior para su culminación. Engel en el Anti-Düring, explica este proceso histórico que ha dado lugar a la burguesía, capa social, oprimida en sus orígenes, tributaria de la nobleza feudal dominante, reclutada entre siervos y vasallos de todo tipo. La burguesía fue conquistando una posición tras otra, en lucha constante con la nobleza, hasta desplazarla y adueñarse del poder en los países más avanzados. Texto. A cada etapa histórica recorrida por la burguesía, le correspondió una nueva etapa en el progreso político. Clase oprimida bajo el poder de los señores feudales, la burguesía forma en la comuna, una asociación autónoma y armada para la defensa de sus intereses. En unos lugares se organiza en repúblicas municipales independientes, y en otros forma el tercer estado tributario de las monarquías. En la época de la manufactura, es el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía feudal o absoluta, y el fundamento de las grandes monarquías en general, hasta que por último, implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, conquista la hegemonía política y crea el estado actual representativo. El poder público es pura y simplemente, un consejo que gobierna los intereses colectivos de la clase burguesa. Nota. Esta es la primera vez que Marx y Engel aplican el materialismo histórico en el manifiesto comunista. Se constata que desde la Edad Media, a cada etapa de avance de los sistemas productivos burgueses, le corresponde un sistema político distinto. Es la economía y las formas de producción de una sociedad, las que generan las ideas políticas de los hombres que viven en esa sociedad, y las que generan sus clases sociales. La burguesía surgió debido a causas económicas. Debido a las transformaciones de los sistemas de comercio y de producción. Si no consideramos el caso de la República Veneciana, que proviene del inicio de la Edad Media, las primeras repúblicas burguesas se crearon en Suiza y después en el norte de Italia, dándose el nombre de comunas. Los burgos dependientes de la nobleza feudal, se liberaron derrotando a esta militarmente, quitándoles a sus señores los privilegios feudales, y obligándoles a vivir en palacios en las ciudades, en vez de en castillos. Como se había establecido un gobierno común, se llamaron a sí mismas comunas. Engel, en la edición inglesa de 1888, añadió esta nota a pie de página: en Francia se denominaban comunas a las ciudades que surgían, incluso antes aún de que sus señores feudales y maestros lograsen conquistar la autonomía administrativa local y los derechos políticos como tercer estado. En términos generales hemos hablado aquí de Inglaterra como país típico del desarrollo económico de la burguesía y de Francia como país típico de su evolución política, y en la edición alemana de 1890, esta otra, así llamaban los habitantes de las ciudades de Italia y Francia a sus comunidades urbanas, después de arrancar a sus señores feudales, mediante compra o por la fuerza, sus primeros derechos de autonomía. En el Anti-Düring, Engel nos explica cómo se originó el poder militar de los burgos. Para obtener pólvora y armas de fuego, se necesitaba la industria y el dinero, y ambos estaban en manos de los habitantes de las ciudades. Por eso, las armas de fuego fueron desde el primer momento armas de las ciudades y de la monarquía en ascenso, que en su lucha contra la nobleza feudal se apoyaba en las ciudades. Las murallas de piedra de las fortalezas de los nobles, hasta entonces inexpugnables, cayeron ante los cañones de los burgueses y las balas de los mosquetes de estos, traspasaron las armaduras de los caballeros. Las primeras fueron propias de Suiza y del norte de Italia, como las de Berna, Zúrich, Florencia y Pisa.
como sucedió en Francia, Inglaterra o en la península ibérica. Las villas o burgos dejaban de depender de sus señores feudales, y pasan a prestar vasallaje directamente al rey, con lo que quedaban a la altura de los nobles, y tenían representación en las cortes y demás instituciones. Ya desde la Alta Edad Media, hubo reyes que se apoyaron en las ciudades, dándoles títulos y privilegios, para de esta forma, someter a la arisca y belicosa nobleza. La burguesía de las ciudades crecerá hasta tal extremo, que acabará haciéndose con el poder. En su biografía de Marx, Engels indica, la burguesía iba concentrando en sus manos, cada vez más, la riqueza social y el poder social, aunque tardó bastante en conquistar el poder político, que estaba en manos de la nobleza y de la monarquía, apoyada en aquella. Pero al llegar a cierta fase en Francia, desde la Gran Revolución, la Revolución Francesa, conquistó también y se convirtió, a su vez, en clase dominante frente al proletariado y a los pequeños campesinos. Los escasos regímenes burgueses de la época, se basaban en un pequeño grupo de burgueses con derecho al voto, sin que hubiera nada parecido al sufragio universal. Los gobiernos respaldados por estos parlamentos, simplemente se dedicaban a gobernar en beneficio de la minoría burguesa que los sustentaba. 25 años después de escribirse el Manifiesto Comunista, en Inglaterra, el país más democrático de Europa en aquellos momentos, Engels en su obra, Contribución al problema de la vivienda, nos relata el siguiente caso. El lunes, 14 de octubre de 1872, en Morpeth, el tribunal que había de pronunciarse sobre el establecimiento de las listas de electores del Parlamento, hubo de resolver sobre la demanda de 2000 mineros que pedían su inscripción en el censo electoral. Resultó que la mayor parte de ellos, según el reglamento de la mina en que trabajaban, debían ser considerados no como arrendatarios de las casitas en que habitaban, sino únicamente como habitantes tolerados, que podían ser expulsados en cualquier momento sin previo aviso. El propietario de las minas y el de las casas, era, naturalmente, la misma persona. El juez decidió que no eran arrendatarios, sino domésticos, y que dada esta condición, no tenían ningún derecho a ser incluidos en las listas electorales. Por su parte, Marx en su obra La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, nos informa de la situación política de Francia. Cuando se escribió el Manifiesto Comunista, la monarquía de Julio no era más que una sociedad por acciones para la explotación de la riqueza nacional de Francia, cuyos dividendos se repartían entre los ministros, las cámaras, 240.000 electores y su séquito. Texto. La burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un papel verdaderamente revolucionario. De Carlos Marx y Federico Engels. El Manifiesto Comunista. Prologado, explicado, anotado y glosado. Trabajo de Gómez Crespo. Fin de la parte 1 de 7. Producción, Alejandro Concha Gajardo www.alejandroconcha.com